Esto es Lo que no me dijeron, un podcast sobre lo que se ha callado, lo que se ha distorsionado y lo que aún merece ser contado. Soy Pierre Brastain. Hoy vamos a hablar de los cuerpos que no encajan fácilmente en nuestras categorías, de los márgenes y de las puertas que Dios abre. Mateo, capítulo 19, versículo 12, suena extraño para muchos oídos modernos. Jesús dice: hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús no ridiculiza a los eunucos, no los corrige, no los borra, los nombra y los incluye como ejemplos de entrega espiritual. En el mundo antiguo, los eunucos eran personas cuya existencia desafiaba los binarismos del género y poder. A veces eran castrados para servir en la corte real, otras veces eran simplemente cuerpos no conformes, personas que no encajaban en las normas sexuales ni reproductivas de su tiempo. Y sin embargo, Jesús les da un lugar. En una cultura donde el linaje y la fertilidad eran señales de bendición, decir que algunos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos era revolucionario. Jesús propone una entrega radical, pero también una aceptación radical. No se trata solo de castidad, sino de decir: tu valor no depende de tu capacidad reproductiva, ni de tu conformidad con el género. En algunos textos patrísticos, como la Didascalia Apostolorum, se menciona a eunucos y viudas como figuras respetadas dentro de las primeras comunidades cristianas, personas dedicadas al cuidado, la enseñanza y el servicio. Lo que para el imperio era rareza, para la comunidad cristiana primitiva era vocación. En Hechos, capítulo 8, aparece uno de los relatos más hermosos y menos predicados. Un funcionario etíope, eunuco, va leyendo el libro del profeta Isaías mientras viajaba en su carroza. Felipe, uno de los primeros seguidores de Jesús, se le acerca y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Ese hombre, una figura de género ambiguo, extranjero y excluido del templo por ser eunuco según Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1, es el primer bautizado en la historia cristiana fuera del pueblo judío. Antes que Cornelio, antes que los europeos, antes que cualquier teología sistemática. El primer cristiano de afuera fue un eunuco negro del África subsahariana. En Etiopía y en otras cortes del mundo antiguo, los eunucos no eran simples sirvientes, eran custodios del poder, guardianes de lo sagrado y mensajeros reales. Que un eunuco africano lea a Isaías no es casualidad. Es la unión de los márgenes, colonizados y castrados, en un momento profundamente teológico. Y cuando le pregunta a Felipe: ¿qué me impide ser bautizado?, la respuesta no fue tu cuerpo, no fue tu identidad, no fue tu diferencia. Felipe lo bautiza y el Espíritu lo lleva en gozo. Muchos estudiosos han señalado que en la Biblia hay más género del que se suele admitir.
Desde prácticas de travestismo ritual condenadas en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, hasta acusaciones contra los sacerdotes de los templos paganos en Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7, donde se menciona a hombres que se vestían como mujeres para ritos religiosos, hay referencias a expresiones de género no normativas. Pero esas condenas no surgen del rechazo de la identidad de género en sí, sino del temor a prácticas religiosas extranjeras, del deseo de marcar límites frente a otras culturas y de proteger una identidad colectiva. Eran respuestas a contextos específicos, no juicios universales sobre las personas. Y luego están los eunucos, los que nacieron así, los que fueron hechos así, y los que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de Dios, como dice Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 12. La Escritura guarda una historia de cuerpos que no encajan y sin embargo son acogidos. En el Talmud, en el Tratado de Yevamot, capítulos 80 y 81, los sabios debatieron la naturaleza de los eunucos sin condenarlos. Hablaban de los Saris Hamá, eunucos de nacimiento, y de los Saris Adam, eunucos por intervención humana, no como errores, sino como realidades que requerían comprensión legal, espiritual y comunitaria. En vez de negar su existencia, los textos rabínicos los reconocían como parte del espectro humano. Hoy, muchas personas trans y no binarias encuentran en estos textos no una condena, sino un espejo, no una norma a seguir, sino una historia que les dice: siempre has tenido un lugar en lo sagrado. Lo que pasa es que no te lo dijeron. El silencio de muchas iglesias sobre la diversidad corporal y de género ha dejado a demasiadas personas en los márgenes. Pero el texto bíblico, cuando lo leemos con cuidado, no siempre cierra puertas. A veces las abre. Jesús nombra a los eunucos como modelos. El Espíritu guía a Felipe a bautizar a un eunuco sin condiciones. El amor de Dios no se canaliza por los moldes del binarismo. Y si las Escrituras nos muestran ejemplos como estos, ¿por qué hemos insistido en excluir? En el episodio anterior, hablamos del silencio, de cómo a veces lo que no se dice también dice algo. Hoy nombramos lo que por siglos fue ignorado. Hablamos de los cuerpos ambiguos, de los márgenes, de la dignidad que Jesús reconoció, aunque otros no lo hayan hecho. Pero hay momentos en el que el silencio ya no basta. Hay verdades que no solo deben ser reconocidas, sino proclamadas, actuadas, vividas con valentía. En el próximo episodio de Lo que no me dijeron, no hablaremos del silencio, ni de lo que se distorsionó. Hablaremos de lo que no se puede callar, del mandato que atraviesa toda la Escritura. Justicia, justicia perseguirás. Porque amar no es quedarse callado. Y cuando se trata de dignidad humana, el Evangelio no susurra, se dice en voz alta. Porque cuando hay cuerpos en peligro, cuando la exclusión se disfraza de doctrina y cuando el poder habla más fuerte que el amor, el silencio ya no es espiritual, es complicidad.
Y tal vez la verdadera pregunta sea esta: ¿es tu teología de la justicia una de castigo y exclusión o una de comunidad, dignidad y restauración? Nos vemos pronto en Lo que no me dijeron, donde los márgenes se vuelven sagrados y las puertas aún pueden abrirse.